Bueno, veamos lo siguiente para tener en cuenta en qué momento yo voy a tomar algo positivo o algo negativo. La gravedad siempre va a ser negativa. Ese concepto no va a cambiar. Entonces, imaginemos lo siguiente, pues tenemos un edificio, ¿verdad? Y dejamos caer algo, ¿verdad? Dejamos caer algo de este punto. Entonces, un edificio va a tener cierta altura. Entonces, ahora la parte de altura yo la voy a representar con la letra Y. Veamos lo siguiente. ¿Qué significa Y? Pues significa distancia. La distancia en el movimiento rectilíneo uniforme variado lo escribíamos con X porque era horizontal y esto se toma de base en el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano en horizontal tiene el eje X, ¿verdad? Y ahora pues es un movimiento rectilíneo solo que vertical, entonces vamos a tomar la parte de Y. Bueno, sabiendo eso, Y representa la distancia y también representa la parte de la altura. Entonces veamos lo siguiente. Yo cuando esté utilizando ecuaciones que lleven Y, siempre debo hacer la siguiente sustitución, ¿verdad? Digamos acá, altura es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces definamos esta parte, pues en qué momento voy a tomar yo cada uno de estos. La posición inicial es donde el objeto inicia su movimiento. Para este ejemplo es acá arriba. Entonces, si yo inicio un movimiento ahí, yo no me he movido nada. Entonces, ¿qué distancia he recorrido? Ninguna. Entonces, es una distancia de cero. Pero veamos ahora acá. ¿Qué pasa si ese objeto entonces empieza a mover y empieza a caer? ¿Verdad? Empieza a caer y pues llega hasta este punto. Entonces aquí va a tener una posición final. ¿Y cuál va a ser la posición final? Pues habría que definir primero una altura desde que se la dejó caer. Entonces digamos que se dejó caer de 40 metros. Su posición inicial no hay ningún problema, es cero. Ahora la posición final es la que tenemos que tener cuidado. Es cierto, miren, cayó 40 metros. Solo que aquí lo tenemos que tomar ya con referencias. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en el eje Y, el lado positivo es el de arriba y el lado negativo es el de abajo. Entonces, si aquí hacemos un pequeño plano cartesiano, veamos, está en el centro, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se dirige el objeto? Hacia abajo, entonces tiene una distancia negativa. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando es un objeto en caída libre, su posición inicial, por lo regular, va a ser cero y su posición final va a tener que ser una altura, solo que negativa. Caso contrario, si ustedes toman un objeto, ¿verdad?, a ras del suelo y lo lanzan, hablemos de un tiro vertical. ¿Qué pasa entonces ahora? También tengo que calcular estas dos magnitudes, ¿verdad? Entonces, la posición inicial es de donde parte. ¿Cuánto se ha movido este objeto? Nada, entonces sigue siendo cero. ¿A qué altura llegó? Pues a la altura del edificio, ¿verdad? En este caso la altura del edificio es de 40 metros. Solo que hay que tener algo en cuenta. Esos 40 metros, ¿hacia dónde fueron? Bueno, la pelotita, el objeto empezó acá abajo y subió. Entonces, esa altura es positiva, ¿verdad? Entonces, este análisis hay que hacer con la altura para poder saber si yo le coloco un signo positivo o un signo negativo a la posición final. Entonces, lo que los otros compañeros docentes explican con la gravedad de que usted le ponga positivo, le ponga negativo, nosotros lo vamos a aplicar a la parte de nuestro movimiento sobre la distancia y sobre la posición de un objeto.